Marjorie se envolvió en una chaqueta delgada de plumón. El autobús era viejo, la calefacción no funcionaba bien. Hacía frío afuera y hacía frío adentro. No había muchos pasajeros ahora. La hora punta de la mañana ya había pasado y la hora punta de la tarde aún estaba lejos. En los dos asientos delanteros se sentaban dos mujeres mayores, hablando en voz baja y mirando por las ventanas. En el centro del autobús, una joven madre estaba sentada con un bebé en brazos. El niño estaba envuelto como un repollo debido al clima frío. Marjorie miró con simpatía a la mujer con su bebé. Probablemente no podían permitirse un taxi, así que tuvieron que tomar un autobús frío en este día helado. En la parte trasera del autobús había un pasajero extraño, un hombre de unos 35 años, alto y apuesto. Llevaba un abrigo de piel de oveja de cuero suave, zapatillas de invierno de marca y guantes de cuero. Ese tipo de personas generalmente se desplaza en coches de lujo, no en autobuses viejos y ruidosos. Marjorie observó discretamente al pasajero inusual. Se sentó junto a la ventana, pensativo. A veces sacaba un teléfono caro del último modelo de su bolsillo para contestar mensajes. Era apuesto con rasgos faciales correctos, ojos oscuros e inteligentes y una figura atlética. A juzgar por su apariencia, este hombre estaba bastante bien en la vida, pero sus ojos estaban tristes. Quizás quienes dicen que no hay felicidad en el dinero tienen razón, quizás los ricos también lloran. Marjorie suspiró, pensando en sus propias deudas. Era hora de pagar el alquiler, Cody necesitaba botas nuevas y sería bueno devolverle el dinero a la vecina. Ella dice que no le importa, pero aún así se siente incómodo. El cheque de pago es mañana. Sí, me gustaría ir al cine con mi hijo, comprarle jeans nuevos y conseguirme un vestido. Pero el salario solo cubre lo básico. Afortunadamente, Marjorie tenía un trabajo a tiempo parcial no oficial. Una vez estudió para ser enfermera, nunca terminó la escuela de medicina, pero aprendió a poner inyecciones, lo cual resultó ser una habilidad crucial. Todos en el edificio donde Marjorie había estado alquilando un apartamento durante muchos años lo sabían. Si necesitaban algo, siempre podían acudir a ella por una pequeña tarifa. Marjorie estaba cansada, pero no se quejaba de la vida y no rechazaba a nadie. Realmente necesitaba el dinero. Estaba casi sola manteniendo a Cody. Calvin era el padre del niño y el ex esposo de Marjorie. Ahora tenía una nueva familia y hacía todo lo posible para pagar la menor cantidad de manutención posible. Consiguió un trabajo no oficial a propósito e incluso reunió documentos que demostraban que tenía bajos ingresos. Pero por amigos en común, Marjorie sabía que su exmarido llevaba a su nueva esposa e hija pequeña al mar de vacaciones todos los años y recientemente compró un coche nuevo. Ganaba bien, pero según los documentos, Calvin era casi indigente, así que transfería una miseria a Cody cada mes. Aparentemente, su alma no dolía por su hijo mayor en absoluto. Sin embargo, Cody no sufría por la falta de atención paterna. ¿Por qué debería sufrir si nunca la había tenido? De hecho, nada cambió para el niño después del divorcio de sus padres. Calvin y Marjorie se conocieron al comienzo de la primavera. Marjorie estaba segura entonces de que pronto se convertiría en enfermera. Le gustaba estudiar y era buena en todo. Como resultó durante su práctica hospitalaria, Marjorie tenía manos de oro. Los pacientes le aseguraban unánimemente que sus inyecciones eran las más indoloras e imperceptibles. En su curso, Marjorie rápidamente se convirtió en una de las mejores estudiantes. Siempre le gustó estudiar, libros, textos y tareas eran, durante años, casi su único escape de una vida gris y sin esperanzas. Marjorie nació y creció en el pueblo. Su madre trabajaba como ordeñadora en una granja local. Luego, cuando este trabajo se mecanizó, se quedó allí como limpiadora. Ganaba poco, pero era suficiente para vivir. Sin embargo, Marjorie a menudo tenía que usar ropa vieja heredada de niños vecinos ya crecidos. A menudo no eran de moda y no siempre estaban en buenas condiciones,
pero no tenía elección. La niña entendía perfectamente la situación financiera de su madre y las circunstancias de su pequeña familia. Nunca se quejaba y ciertamente no pedía sueños inalcanzables como una falda nueva o una bolsa bonita. A veces se burlaban de Marjorie en la escuela por su apariencia poco presentable, pero no eran apodos demasiado ofensivos, Cenicienta, por ejemplo. Probablemente, los compañeros de clase de Marjorie simplemente tenían miedo de ofenderla demasiado. Ella era la mejor estudiante y todos podían copiar sus tareas. Marjorie, en general, tenía un temperamento suave y era amigable. Incluso los vecinos lo notaban. ¿Por qué eres tan buena chica, Marjorie? ¿Naciste así? Nina, la vecina, le preguntaba a menudo, mirando a la niña. Eres callada, obediente, modesta, ciertamente no como tu madre. Ellen es una verdadera alborotadora y siempre lo ha sido. A Marjorie no le gustaba escuchar tales palabras sobre su madre, la amaba y se preocupaba por ella. Pero las palabras de Nina eran ciertas, por más desagradables que fueran. La madre de Marjorie, desde que la niña podía recordar, siempre estaba tratando de arreglar su vida personal. Consideraba tener un hombre en quien apoyarse como su tarea principal, pero nunca funcionó. Por supuesto, los hombres siempre estaban alrededor de la mujer solitaria y bonita. Uno desaparecía, otro aparecía, pero no por mucho tiempo. Después del apasionado romance, siempre había un escándalo y una ruptura. El peor caso fue cuando el próximo admirador se mudaba. Entonces, la frágil paz y tranquilidad de la familia colapsaba de inmediato. Beber, fiestas, discusiones y peleas ruidosas se convirtieron en la norma, todo frente a una impresionable Marjorie. Cuando insultaban a su madre, la llamaban con nombres groseros y, a veces, incluso la golpeaban, era especialmente terrible. Ellen, por supuesto, no se quedaba en deuda. Solía responder al compañero furioso, ya que nunca fue conocida por tener un temperamento suave. Quizás ambos participantes disfrutaban de estas peleas. Lo más probable es que incluso se aburrían sin estos escándalos vívidos. Pero Marjorie se asustaba cada vez. Quería desaparecer, volverse invisible, disolverse en algún lugar, solo para no ver ni escuchar nada de eso. A veces, los pretendientes de su madre asumían la tarea de criar a Marjorie, haciéndola limpiar la casa, lavar su ropa y exigiendo respeto total. Por suerte para la niña, no duraba mucho. Tarde o temprano, el hombre se iba o era expulsado por la madre de Marjorie con un escándalo. Es todo por tu culpa. ¿Quién necesita una mujer con hijos? Si no fuera por ti, si no fuera por tu cobarde padre, viviría de manera diferente ahora. Ellen solía culpar a su hija por todos sus fracasos personales. A Marjorie le dolía escuchar estas palabras. Amaba y compadecía a su madre. La niña deseaba su felicidad y se sentía culpable de que su presencia hiciera esta felicidad imposible. En cuanto a su padre, la niña no lo conocía. De niña, a menudo soñaba con que él algún día aparecería en su vida. Imaginaba que sería amable, alegre, generoso, fuerte y, lo más importante, amoroso. Sin embargo, al crecer, asumió que su madre ni siquiera estaba segura de quién era. Era doloroso admitir este hecho, pero Marjorie decidió enfrentar la verdad. Además, Marjorie realmente quería que su madre le prestara más atención. Veía cómo los padres trataban a los hijos de los vecinos. Los abrazaban, cuidaban de ellos y los envolvían con calidez como una manta acogedora. Marjorie notaba todos los detalles, las miradas tiernas que los vecinos les daban a sus hijas y los regalos que los niños recibían en los días festivos. Incluso los regaños por no hacer la tarea a tiempo o por llegar tarde a casa también eran una manifestación de amor y cuidado. Y Marjorie, privada de la calidez parental, entendía esto como nadie más. En la vida de Marjorie no había regalos de cumpleaños, ni largas conversaciones de corazón a corazón con su madre, ni paseos o viajes conjuntos.
Ellen era indiferente a los éxitos escolares de su hija y no se sentía orgullosa de sus calificaciones, mientras que Marjorie se esforzaba tanto, queriendo que su madre la elogiara al menos una vez. Al principio, la niña estudiaba por esta razón. Como estudiante de primer grado, Marjorie pensaba que si se convertía en una estudiante excelente, la mejor de la clase, la maestra elogiaría a su madre en la reunión frente a otros padres. Creía que su madre finalmente la miraría con orgullo y admiración. No funcionó. Ellen no asistía a las reuniones de padres y maestros y no reaccionaba a las noticias de otra en una prueba. A veces solo rechazaba con la mano las historias de su hija sobre la escuela. Vete, me duele la cabeza. Haz algo en tu habitación. Marjorie pronto se dio cuenta de que los elogios y la atención de su madre no llegarían ni siquiera con calificaciones excelentes. Pero desarrolló un interés sincero en las materias escolares. Especialmente le gustaban las ciencias naturales, química, biología, geografía. Todos los problemas parecían desaparecer cuando se instalaba en un amplio alféizar con un libro de texto o enciclopedia. Marjorie se sumergía en el mundo de datos interesantes, ilustraciones coloridas y fotos detalladas, olvidando todas las dificultades y problemas. Los maestros notaban los esfuerzos de la niña y apoyaban su interés en todos los sentidos posibles. La niña deseaba mucho convertirse en enfermera y, idealmente, en doctora. Eres una chica inteligente y persistente, sonreía la maestra de clase de Marjorie, que también era profesora de química. Y también tienes cualidades importantes para alguien que tratará a las personas, eres amable y compasiva, no indiferente. Puedes ser una gran doctora o enfermera. A pesar de tu joven edad, has elegido el camino correcto. Marjorie estaba feliz de comenzar una nueva vida, pero también estaba preocupada por su madre. ¿Podría quedarse sola? La niña se ocupaba del hogar por sí sola. Ella limpiaba y cocinaba. Su madre no hacía las tareas domésticas en absoluto. Con los años, llevaba un estilo de vida cada vez más ocioso, apenas trabajaba, bebía a menudo y socializaba con personas dudosas mientras Marjorie estaba en casa. Ella tenía algo de control sobre la situación, pero era difícil, desagradable y a veces incluso aterrador. Marjorie se quedaba despierta toda la noche vigilando para asegurarse de que su madre o sus amigos no incendiaran la casa. El fuego era uno de los mayores miedos de Marjorie y, desafortunadamente, realmente sucedió. Marjorie estaba en el segundo año de la universidad en ese momento. Nina Neighbor llamó y anunció la terrible noticia con una voz entrecortada. La casa de Marjorie se había incendiado, se había quemado hasta los cimientos, solo quedaban cenizas negras. Dijeron que el fuego se había extendido a las casas vecinas, pero afortunadamente los bomberos la salvaron a tiempo. Había varias personas en la casa, la madre de Marjorie y algunos de sus amigos. Más tarde se supo que alguien se había quedado dormido con un cigarrillo encendido, causando la tragedia. Así que Marjorie, apenas mayor de edad, quedó completamente sola en el mundo, sin siquiera su propio lugar. La chica estaba devastada. No tenía miedo de los problemas domésticos o de dinero, solo esperaba que algún día su relación con su madre mejorara. Quería crecer, establecerse en la vida, empezar a ganar dinero y llevar a su madre a un centro de rehabilitación privado para librarla de su adicción y enseñarle a vivir de manera diferente. Marjorie incluso encontró un lugar así y verificó los precios de los servicios. No quedaba mucho tiempo antes de que realizara su sueño, y ahora ocurrió la tragedia. En ese momento, la chica necesitaba desesperadamente a alguien. Por eso Marjorie aceptó de inmediato el cortejo de Calvin, aunque era imposible no notar su peculiar carácter. Se aferró a él como una persona que se ahoga a una paja. Mientras tuviera a alguien cerca, Marjorie no sentía una soledad tan ensordecedora. En ese año difícil, Marjorie estaba haciendo prácticas en el departamento de traumatología del hospital. Un día, llevaron a su departamento a un joven con quemaduras en el muslo y el brazo por agua hirviendo. A pesar del dolor, él bromeaba y sonreía mucho.
Se notaba que tenía un carácter jovial y despreocupado. Eso fue lo que atrajo a Marjorie. Solo más tarde quedó claro que tal actitud despreocupada ante la vida no siempre era buena. Pero después de perder a su madre, Marjorie quería traer elementos luminosos, soleados y alegres a su vida. Calvin comenzó de inmediato a bromear y coquetear con la joven enfermera. Lo hacía de manera tan natural y fácil que Marjorie ni siquiera se sentía avergonzada. Al contrario, se sentía tranquila y cómoda a su alrededor. «Oh, mi enfermera favorita está aquí», solía saludarla Calvin. «Por fin, esas inyecciones de tu colega fueron tan dolorosas, pero tú, eres como una maga». «No soy una maga, solo estoy aprendiendo», respondió Marjorie con una frase de un famoso cuento de hadas. «No, una maga de verdad», argumentó Calvin, «y además una belleza increíble. Si tuviera una novia como tú, sería el hombre más feliz del mundo». Marjorie se derretía con sus cumplidos. Nadie le había dicho nunca que era hermosa y ella no se consideraba atractiva. Todos los días veía a una chica de aspecto ordinario en el espejo, baja, un poco con sobrepeso, con cabello rojizo y rasgos faciales inexpresivos y una figura ordinaria. Marjorie no se parecía a las chicas de las revistas, pero no le importaba. Nunca había sido atraída por los hombres, pero Calvin la hizo querer verse hermosa y espectacular. Por esto, Marjorie incluso compró un conjunto mínimo de cosméticos, rímel, brillo labial y base. Marjorie se molestó cuando se enteró de que su paciente favorito estaba siendo preparado para el alta. Sabía que los cumplidos de Calvin probablemente no significaban nada, era solo su carácter, un bromista, un mujeriego. Aún así, no quería separarse de él. Marjorie se había acostumbrado a sus bromas amistosas, sus chistes divertidos y las miradas interesadas que la hacían sentirse hermosa y deseable. ¿Terminaría todo ahora? Para su gran alegría, antes de ser dado de alta del hospital, Calvin le pidió su número de teléfono. Marjorie entró en su habitación para darle una última inyección. Al principio, Calvin bromeaba como de costumbre, luego de repente se puso serio. «Me gustas mucho», dijo, tomando la mano de Marjorie en sus enormes palmas. Su corazón latía con una alegría inesperada. Había notado que su paciente favorito le gustaba, pero pensaba que era solo su forma habitual de hablar con las chicas. Pero ahora la confesión se hacía más clara. «Eres una chica hermosa, amable, gentil y frágil. Nunca he conocido a nadie como tú. No quiero salir del hospital mañana y no volver a verte». Marjorie permaneció en silencio, solo sonriendo. ¿Qué podía decir? «No apartaste tu mano y pareces bastante feliz», observó Calvin. Una sonrisa tocó sus labios también. «Concluyo que al menos no te resulto desagradable». ¿Estoy en lo correcto? Marjorie asintió. Él apretó su mano aún más fuerte, sus ojos se iluminaron de alegría. «Uf», suspiró. Calvin exhaló con alivio. «Pensé que me ibas a rechazar. Tenía miedo de que tuvieras a alguien más. Estás soltera ahora, ¿verdad?» Marjorie asintió, todavía no podía pronunciar una palabra. Estaba tratando de asimilar lo que estaba pasando, su corazón latía dulcemente. Quería mucho que esto continuara y se convirtiera en algo serio, estar cerca de Calvin, sentir su calidez, ver sus ojos, sentir sus fuertes manos masculinas en sus hombros. Era una felicidad tan grande. «En ese caso, por favor dame tu número de teléfono. Te llamaré tan pronto como decida dónde tener nuestra primera cita». Marjorie, por supuesto, dictó inmediatamente los números a Calvin. Él los escribió en su teléfono y quiso decir algo, pero entonces la jefa de enfermeras entró en la sala. «Marjorie, ¿por qué estás descansando aquí? Ve a la sala 15, los pacientes están esperando. Tienen más procedimientos después de sus inyecciones. Estás retrasando a todos». Esa noche, Marjorie y Calvin no se volvieron a ver. La joven enfermera estaba ocupada con el trabajo en otro edificio y por la mañana él ya había sido dado de alta. Pero no importaba,
Calvin prometió llamar. Marjorie esperaba esta llamada como el maná del cielo. Estaba preocupada, ¿y si Calvin cambiaba de opinión? ¿Y si cometió un error y le dio el número equivocado? Entonces Calvin pensaría que lo había engañado. Además, Marjorie se preguntaba por qué Calvin, que parecía tan interesado y enamorado, no le había enviado un mensaje de texto por la noche. ¿Por qué no le dijo al menos buenas noches? Más tarde supo que Calvin no era particularmente propenso a tales sentimentalismos. Sabía cómo ser encantador cuando necesitaba algo, pero nunca hacía movimientos innecesarios. Era un egoísta, pero Marjorie, bajo el encanto de un hombre experimentado y maduro, no se dio cuenta de inmediato. Calvin llamó un día después del alta, más cerca del fin de semana, y invitó a Marjorie a dar un paseo por Central Park. Era un lugar hermoso, con grandes estanques, coloridos parterres de flores, fuentes y acogedoras cafeterías. Él la encontró en el metro. La chica salió de la estación directamente a sus brazos abiertos. Era tan cálido, tan acogedor. Mientras paseaban por los senderos, él le contó sobre sí mismo. Resultó que Calvin creció en una familia fuerte y amigable, su padre trabajaba como conductor, al igual que Calvin, pero su madre, que por todas las apariencias era la cabeza de la familia, tenía su propio negocio. Tenía algunos supermercados en los vecindarios. Calvin también tenía una hermana menor, Paula, que era un par de años mayor que Marjorie. Estudiaba economía en la universidad y era el orgullo de la familia, ya que era la primera en obtener una educación superior. Tú y ella definitivamente se harán amigas, aseguró Calvin, verás, Paula es una chica agradable. Hablaba derritiendo el corazón de Marjorie de felicidad, como helado al sol. Él quiere presentarme a su hermana, habla mucho de sus padres, eso significa que tiene intenciones serias conmigo. Así que no solo estamos teniendo un romance, sino algo más, pensó la chica. Marjorie todavía recordaba la sensación. Había sido tan agradable vagar por los senderos del parque con Calvin, tan alto, tan confiable, tan guapo. Algunas personas los miraban con una sonrisa, algunas con envidia tal vez. Parecían espectaculares y armoniosos juntos. Calvin ya vivía separado de sus padres en el apartamento que heredó de su abuela. Se quejó casualmente a Marjorie de que le resultaba difícil manejar la casa solo y volver a un apartamento vacío después del trabajo no era tan agradable. Pero mi madre insiste en que su hijo adulto debe vivir por separado, dijo Calvin extendiendo sus manos, o nunca me casaré, me independizaré ni formaré mi propia familia. Ella no quiere que me convierta en un niño de mamá. Nos enseñó a mi hermana y a mí a ser independientes. Y con razón, alabó Marjorie. Realmente pensó que era muy sabio darles libertad a los hijos y criarlos para que fueran fuertes. ¿Vamos a mi casa? Calvin lo sugirió cautelosamente a Marjorie en la primera noche. Ella se negó inmediatamente porque era demasiado inesperado. Luego, de vuelta en el dormitorio, Marjorie lamentó su decisión. No quería separarse de Calvin después de su primera cita y le interesaba ver su apartamento. Hablaba tan entusiasmadamente sobre su nido, donde había hecho reparaciones con sus propias manos. Marjorie se mudó con él aproximadamente un mes después de la primera cita. Le gustaba todo del apartamento, desde el color del papel tapiz hasta la disposición de los muebles. Y era acogedor, cálido y agradable vivir con Calvin. Él trabajaba mucho, pero Marjorie también tenía poco tiempo libre. Estudiaba y trabajaba a tiempo parcial en el hospital. Pero después de un día de trabajo duro, cuando se reunían, tenían tardes muy acogedoras. Calvin y Marjorie solían ver películas, generalmente elegidas por Calvin, pero Marjorie no discutía. No le importaba mientras él estuviera satisfecho. Discutían las noticias del día, compartían sus preocupaciones y ansiedades, y se reían de todo tipo de tonterías. A Marjorie le gustaba cuidar de Calvin. Le preparaba té con leche, justo como a él le gustaba. Le hacía el desayuno a ambos por la mañana.
Era un verdadero placer para ella porque la cocina de Calvin estaba llena de todo tipo de electrodomésticos que facilitaban la vida y el refrigerador siempre estaba lleno de productos de calidad. Marjorie siempre limpiaba las habitaciones, tratando de mantener una limpieza perfecta. Sabía que a Calvin le gustaba todo brillante, pero él no tenía tiempo para limpiar. Marjorie, por otro lado, siempre llegaba a casa un poco más temprano, por lo que se había hecho cargo de las tareas del hogar. Calvin parecía completamente feliz. Me alegra tanto que no discutieras y simplemente aceptaras mudarte conmigo, dijo. Me alegra que estés libre de esos prejuicios. Estamos tan bien juntos, ¿verdad? Marjorie sintió feliz, ella sentía lo mismo. Calvin a menudo admiraba su trabajo doméstico, le agradecía por los almuerzos y cenas deliciosos, y por mantener el apartamento limpio. Eso la hacía sonreír y esforzarse aún más para complacer a su hombre favorito. Los fines de semana, Calvin generalmente se reunía con sus amigos. Marjorie pensó por primera vez que él la llevaría con él e incluso comenzó a empacar cuando se dio cuenta de que su amado planeaba pasar la noche en un bar. Para ella, era un hecho que irían juntos. No, cariño, Calvin negó con la cabeza con pesar en sus ojos. Vamos con los chicos. No habrá chicas allí. Es nuestra compañía de hombres, lo siento. Marjorie se sintió tonta y no sabía dónde mirar por la vergüenza, ya se había maquillado. Con el tiempo, se acostumbró al comportamiento errático de Calvin. Después de reunirse con sus amigos, él regresaba por la mañana borracho, oliendo a tabaco, caía en el sofá y comenzaba a roncar. Al día siguiente, Calvin estaba, como él decía, no en buenas condiciones. Marjorie corría a buscarle agua mineral, le traía pastillas y generalmente lo cuidaba, aceptando sus cumplidos y gratitud, aunque Calvin apenas podía mover la lengua. A Marjorie no le gustaba eso. Calvin ni siquiera podía permitirse tomar una copa antes del trabajo, arriesgándose a ser despedido, pero él lo tomaba con calma, diciendo que todo estaría bien y bromeando que no había nada de qué preocuparse. Marjorie sabía perfectamente bien lo que el alcohol podía hacer y tenía miedo de repetir la historia de su madre. Quería pasar los fines de semana con su ser querido, no sola, pero las reuniones de Calvin con sus amigos eran una tradición a la que él tenía derecho después de una semana de trabajo duro. Un sábado, Marjorie también decidió ver a sus amigas. Quedaron en encontrarse en un café. Marjorie creía que, dado que Calvin pasaba sus fines de semana de esa manera, él no se opondría a su salida, pero estaba muy equivocada. No, dijo Calvin firmemente cuando se enteró de sus planes. No, dije. ¿Por qué? Marjorie estaba sinceramente sorprendida. Sé lo que pasa cuando las chicas se emborrachan. Lo he visto. ¿Sabes cuántos hombres están dispuestos a aprovecharse de mujeres borrachas? No, no, no. Pero tú sales todos los fines de semana, le recordó Marjorie. Voy a ver a mis amigas por primera vez en 100 años. Invítalas aquí y quédate todo el tiempo que quieras, la interrumpió Calvin. Y no hay comparación entre hombres y mujeres. Ustedes las chicas son más vulnerables e indefensas. No pertenecen a esos lugares, créeme. Marjorie lo tomó como un verdadero cuidado por ella y estuvo de acuerdo con Calvin por no estar sola. Por el apoyo y la esperanza que sentía a su lado, Marjorie estaba dispuesta a tolerar mucho. Por supuesto, su vida con Calvin había mejorado. Ahora vivía en un apartamento moderno y acogedor con todas las comodidades. Calvin ganaba bien y gastaba su dinero en comida, entretenimiento y regalos ocasionales para su novia. Eran sorpresas agradables, como peluches, por ejemplo. En esos momentos, Marjorie se sentía increíblemente amada. Él se preocupaba por ella de una manera fundamental, a diferencia de cualquier persona antes. Por ejemplo, un día Calvin notó que las suelas de los tenis de Marjorie estaban desgastadas, pero ella estaba esperando su cheque de pago para comprar zapatos nuevos.
Entonces él la llevó inmediatamente a una tienda de zapatos y la ayudó a elegir varios pares de zapatos a la moda. Mi novia no debería andar con harapos, declaró. Es cierto que Calvin hizo una mueca cuando el vendedor anunció el precio, pero aún así pagó. Era frugal, pero a Marjorie le gustaba, un enfoque sensato del gasto es bueno. Por lo tanto, aceptó tranquilamente que se saltaran un restaurante en el día de San Valentín para ahorrar para un televisor nuevo. Calvin también presentó a Marjorie a su familia y a menudo enfatizaba lo serio que estaba con ella. Primero, Marjorie conoció a Paula, la hermana menor de Calvin. Paula una vez visitó inesperadamente cuando Calvin estaba en casa. Marjorie estaba confundida de que Paula tuviera llaves del apartamento de él, pero no era de su incumbencia. Paula se parecía mucho a Calvin tanto en apariencia como en carácter, alta, grande, alegre y natural en la comunicación. Estaba encantada de conocer a Marjorie. «Oh, eres tú», sonrió la chica. «He querido conocerte durante mucho tiempo. Debes ser maravillosa ya que mi hermano distraído decidió asentarse». Los tres tuvieron una conversación sincera llena de bromas, risas y diversión. Marjorie aprendió muchos detalles sobre la infancia de Calvin, lo cual fue interesante y conmovedor. Más tarde, Calvin invitó a Marjorie a una cena familiar en la casa de sus padres. Marjorie estaba preocupada e intentó rehusarse. ¿De qué te preocupas? Calvin estaba sorprendido. Mis padres son normales y no te morderán. Ya les caes bien por lo que Paula y yo les hemos contado. Y de todas formas, necesitamos conocernos mejor, nos vamos a casar pronto. Calvin mencionó la próxima boda como si fuera un asunto resuelto. Marjorie estaba sorprendida, sus cejas levantadas en asombro. ¿Qué, no tienes otros planes?, preguntó Calvin. No, es solo que es repentino, respondió Marjorie. Pensé que estaba claro desde hace mucho tiempo, se encogió de hombros, como si fuera esperado. Conocer a los padres de Calvin salió bien. La señora Brouwer inmediatamente tomó a Marjorie bajo su ala. ¿Dónde dijiste que estudias? ¿En la escuela de enfermería? ¿Vas a ser enfermera y trabajar a tiempo parcial en el hospital? ¿Qué dijiste que era tu salario? Ella era muy directa y concreta, una mujer de acción a diferencia de su esposo. Creo que deberías dejar tus estudios. Verás, no puedes ganar mucho de esa manera. Te conseguiré un trabajo como vendedora. Es un trabajo sencillo, pero aprenderás mucho más. También serás parte de nuestro negocio familiar. Madre tiene razón, dijo Calvin. No me gusta que te expriman como un limón en el turno, y no te pagarán mucho. Siéntate en la tienda, atiende a los clientes de vez en cuando, y en tu tiempo libre, puedes contar dinero o ver telenovelas. Sin preocupaciones, sin responsabilidades, sin personas enfermas alrededor, es perfecto. Los demás también aprobaron la idea. Marjorie pensó mucho en la propuesta de la señora Brouwer. El salario que ofrecía era muy tentador. Era difícil para Marjorie combinar sus estudios, el trabajo en el hospital y las tareas del hogar. Calvin también insistió, piénsalo. Nos casamos, tenemos hijos y tú trabajas en turnos de hospital. En lo de mi madre, puedes tomarte un permiso en cualquier momento, y ella siempre encontrará a alguien para reemplazarte. El pago es excelente. ¿Quién necesita tus estudios y luego ganarás una miseria? Es estúpido. Fue difícil renunciar a su sueño. Marjorie estaba segura desde la escuela que se convertiría en enfermera. Quería ayudar a la gente y se le daba bien. Pero lo que Calvin y su madre decían tenía sentido. Después de pensarlo, Marjorie cometió el primer gran error de su vida. Abandonó sus estudios y consiguió un trabajo como dependienta para la señora Brouwer. Toda la familia de Calvin estaba feliz por eso. Marjorie se sintió feliz al principio. Durante el día, tenía mucho tiempo libre. Releyó muchos libros y vio docenas de series de televisión. Cerca había personas habladoras con las que era agradable tomar café e intercambiar noticias.
Al recibir su primer salario, Marjorie no podía creer sus ojos. En el hospital, no habría ganado tanto en un mes. Era increíble. Mientras sus excompañeros de clase se preparaban para la sesión de invierno y estudiaban libros de texto, Marjorie estaba despreocupada, eligiendo adornos para el árbol de Navidad y un vestido festivo. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que prepararse para exámenes durante la temporada previa a las fiestas. Justo después del Año Nuevo fue la boda. La señora Brauer insistió en una celebración lujosa. Después de todo, el hijo mayor se estaba casando. Fueron al restaurante e invitaron a los invitados, en su mayoría familiares y amigos de la familia de Calvin. Del lado de Marjorie, solo vinieron algunas amigas. En su propia boda, Marjorie se sintió lejos del centro de atención. Los familiares de Calvin estaban charlando entre ellos, abrazándose y cantando canciones familiares. De vez en cuando, alguien arrastraba a Calvin a una conversación, lo palmeaba en el hombro, lo llamaba para un descanso para fumar o lo llevaba al balcón para charlar. Marjorie se quedó sola. Se sentó en la cabecera de la larga mesa, tratando de esconderse detrás de los jarrones con exuberantes ramos y volverse invisible. Sus amigas estaban sentadas lejos y no podían apoyarla. Marjorie se sentía superflua y sola. Esperaba con ansias el final de la celebración de la boda, el momento en que finalmente podría estar en un apartamento tranquilo y quitarse el vestido y los zapatos incómodos. Luego, la vida continuó como de costumbre. Nada cambió. Todo era igual que antes de la boda: trabajo en el supermercado, la vida cotidiana, la ausencia de Calvin los fines de semana. Luego, la señora Brauer comenzó a sentirse insatisfecha con el trabajo de Marjorie, ya que constantemente ocurrían faltantes. Marjorie no entendía de dónde venían. Actuaba con honestidad y siempre contaba el dinero cuidadosamente. ¿Por qué aumentaban las pérdidas con su presencia en la caja? Resultó que Marjorie trabajaba de manera diferente a las vendedoras anteriores. A menudo ellas reducían la cantidad de mercancía, no llenando hasta 1 kilogramo, y manipulaban hábilmente las balanzas. ¿De qué planeta vienes?, dijo su suegra, agitando las manos. Parece que viviste en condiciones de invernadero. Pensé que sabías todo mejor que yo. La señora Brauer exigía un trabajo deshonesto, pero Marjorie no podía hacerlo. No sabía de dónde venía su deseo de justicia, no de su madre, eso seguro. Tal vez su padre era un hombre inteligente, quién sabe. Eventualmente, Marjorie entendió sus errores y decidió dejar la tienda y regresar a sus estudios. Estaba lista para enfrentar la oposición de su suegra y de Calvin, quien siempre complacía a su madre. Pero un evento sorprendente volteó el mundo de Marjorie al revés. Marjorie descubrió que estaba esperando un hijo. La realización le quitó el aliento y escalofríos recorrieron su cuello. Colocó cuidadosamente sus manos en su aún plano vientre. Incluso en ese momento, Marjorie se dio cuenta de que amaba a su bebé y haría cualquier cosa para hacerlo feliz. «Este es un hijo», declaró inmediatamente Calvin. «Voy a tener un hijo, eso es genial». Por supuesto, era demasiado pronto para determinar el sexo del niño, pero Marjorie sentía instintivamente que su esposo tenía razón. Tendrían un niño. Ella eligió de inmediato el nombre Cody, le gustaba mucho el nombre. Sorprendentemente, Calvin no se opuso. Por lo general, tenía su propia opinión sobre todo, la cual a menudo difería de la de su esposa. Marjorie tenía que estar de acuerdo con Calvin en algunas cosas para evitar peleas, pero en la elección del nombre, ambos cónyuges estaban unánimes. La señora Brauer estaba feliz cuando se enteró de que se convertiría en abuela. Inmediatamente redujo las horas de trabajo de Marjorie sin reducir su salario. «Mi nieto debe nacer sano, y para eso, su madre necesita condiciones cómodas». Marjorie se alegró de ver tal cuidado. Más tarde se dio cuenta de que su comodidad y seguridad personal no eran importantes para esta familia. En ese momento, Marjorie solo era una especie de incubadora para el tan esperado hijo y nieto.
El embarazo no fue fácil. Al final, la señora Brouwer despidió a su nuera por completo. No hay nada que arriesgar, descansa mejor, duerme más, come bien, y Calvin gana buen dinero por sí mismo. Marjorie estaba feliz de dejar el comercio, era terrible en ello. Tampoco regresó a su sueño de graduarse de la escuela de enfermería porque se sentía mal con náuseas constantes, mareos, dolores de espalda y estómago y debilidad. También se dio cuenta de que el bebé ocuparía todo su tiempo. Tendría que bañarlo, cambiarle la ropa, desarrollarlo, caminar con él y cocinar platos especiales para él. Y realmente lo quería, sumergirse en la maternidad completamente, disolverse en el cuidado de la pequeña criatura, darle a su hijo todo lo que ella misma no tenía, afecto maternal, atención y amor. Mientras tanto, el comportamiento de Calvin empeoraba. Marjorie a menudo se sentía tan mal que ni siquiera podía limpiar o cocinar la cena. Pasaba todo el día acostada, como le habían aconsejado los médicos. La amenaza de parto prematuro no desaparecía. Calvin solía regresar del trabajo y refunfuñar, mencionando a las mujeres de siglos pasados que daban a luz y luego iban a trabajar al campo con un bebé en la espalda. A menudo se quejaba de que le había tocado una esposa tan débil. Marjorie se molestaba por todo esto. Se sentía culpable, pero no podía hacer nada al respecto. Sabía que tenía que acostarse mucho para mantener a su hijo a salvo. En los últimos meses, Marjorie descubrió que su esposo tenía una amante. Ella escuchó una conversación por casualidad. Lágrimas ardientes de resentimiento vinieron a sus ojos. No esperó ni se escondió y de inmediato exigió una explicación. Bueno, ¿qué pensabas? Calvin se encogió de hombros con su habitual despreocupación. Estás constantemente fuera de forma, luego no puedes esto, no puedes aquello. Has dejado de prestarme atención por completo y soy una persona viva, un hombre. Es tu culpa. Marjorie lo soportó y se superó a sí misma nuevamente por el bien de su hijo. En ese momento, ella estaba en una situación vulnerable, había un bebé en camino, no tenía lugar donde vivir, ni educación, ni a dónde ir o a quien pedir ayuda. No había ayuda de la señora Brouwer, quien apoyaba a su hijo en todo, así que Marjorie toleró esa existencia por el bien de su hijo. Se sentía atrapada sin salida, pero había una salida, aunque fue demorada. Marjorie planeaba criar al niño hasta que pudiera ir al jardín de infancia, encontrar un trabajo y luego solicitar el divorcio. Ese era su plan. En cuanto a Calvin, dejó de esconderse por completo. Ahora a menudo no volvía a casa por la noche, quedándose con su amante Bianca. Miraba a Marjorie con una mezcla de asco y desprecio, como si fuera una araña desagradable. Ella ya no le provocaba ningún sentimiento tierno. Marjorie se dio cuenta de que sus amigos tenían razón, Calvin era un hombre egoísta que hacía todo por su propio bien, sin considerar la opinión de los demás. Lo que solía parecer cuidado y protección, ahora parecía lo que realmente era, un intento de controlar y obligarla a actuar según su patrón. Calvin la manipulaba hábilmente, aprovechándose de su inexperiencia y conciencia. Él entendía perfectamente bien que Marjorie no tenía a nadie más que a él y lo usaba. Ahora tenía una amante. Marjorie sabía que la señora Brouwer no se alegraría al enterarse del romance de su hijo, pero no le contó nada a su suegra. De todos modos, no se pondría de su lado, pero ciertamente le haría la vida más difícil a Calvin, y por supuesto, él descargaría su ira en Marjorie después de eso. Marjorie ahora lamentaba no haber estudiado, si tuviera una profesión, se sentiría mucho más segura y tendría más perspectivas. Pero Marjorie se había retirado de la escuela de enfermería por sí misma, a pesar de que sus profesores y supervisores le urgían a no hacerlo. Probablemente una esposa sin educación era más fácil de manejar para Calvin y su familia, así que todos insistieron en ello. Qué pena que Marjorie no lo hubiera comprendido antes. Finalmente, Cody nació. El alta fue ruidosa y llena de gente. La señora Brouwer hizo su mejor esfuerzo, estaba sinceramente feliz por el nacimiento de su primer nieto.
Incluso le dio a su nuera un regalo para el bebé, una cadena de oro cara y unos pendientes de oro del mismo estilo. Más tarde, este conjunto estaría en la casa de empeño y ayudaría a Marjorie y a su hijo a vivir durante 3 meses. Fue la señora Brouwer, no el padre feliz, quien primero tomó al bebé de los brazos de Marjorie. Luego, por supuesto, fue el turno de Calvin. Marjorie observó con interés el rostro de su esposo. ¿Qué emociones provocaría el bebé en Calvin? Después de todo, él había soñado con un hijo, y aquí estaba, pequeño e indefenso. Calvin levantó la esquina de la manta con indiferencia, miró el rostro del niño, sonrió por cortesía, pero Marjorie vio que no sentía ternura ni afecto por Cody. Entonces quedó claro por qué. Un par de días antes del alta, Calvin se enteró de que su amante también esperaba un hijo. El hombre estaba simplemente atónito por la noticia. Cody resultó ser un niño inquieto, lloraba mucho y no dormía por la noche. Marjorie era como una ardilla en una rueda. Estaba demacrada, su cabello siempre despeinado, sus ojos nublados por la falta de sueño. Cuando accidentalmente se vio en el espejo, se sobresaltó de sorpresa. ¿Qué era esa sombra pálida que parpadeaba allí? Calvin no ayudaba en absoluto con el bebé, los llantos de Cody lo irritaban. Al final, se mudó con su amante, dejando a Marjorie sola con todos sus problemas. A veces la señora Brouwer venía a ayudar, pero principalmente para revisar la situación. Ella refunfuñaba por los platos sucios en el fregadero mientras sonreía a su nieto. Marjorie se sentía cada vez más agobiada en el apartamento, pero no veía salida. Calvin la descuidaba abiertamente a ella y al niño y casi vivía abiertamente con su amante. Llamaba a Bianca su mujer favorita, y a Marjorie le tenía muchas palabras duras, perezosa, una perdedora, incluso una aprovechada. Marjorie estaba herida hasta el punto de las lágrimas. Si tuviera otro lugar a donde ir, habría tomado al niño y se habría ido sin pensarlo 2 veces. Pero todo se resolvió solo. Un día, Calvin anunció que se divorciaba de Marjorie porque no podía vivir con 2 familias. Además, Bianca estaba a punto de dar a luz. Marjorie tuvo que empacar sus cosas y mudarse en 3 días. ¿A dónde? A Calvin no le importaba. No se negó a pagar la pensión alimenticia, pero no estaba legalmente obligado a proporcionar su espacio vital prematrimonial a su exesposa y a su hijo. Marjorie corrió a pedir ayuda a la señora Brouwer. Resultó que estaba al tanto de los cambios en la vida de su hijo y no estaba particularmente sorprendida. La mujer ayudó a Marjorie a encontrar un apartamento de alquiler a precio razonable y organizó un coche para transportar las pertenencias de Marjorie. Al principio, la señora Brouwer seguía viniendo ocasionalmente para jugar con Cody, que estaba creciendo. Marjorie trató de mantener buenas relaciones con ella, viéndola como una aliada, pero la suegra seguía siendo fría y distante, enfatizando que estaba visitando a su nieto. Marjorie sobrevivía con una pensión alimenticia mínima y subsidios para niños. Recordó su habilidad para poner inyecciones y comenzó a ganar dinero extra, lo cual ayudó un poco, pero el dinero seguía siendo escaso. Las necesidades de Cody estaban creciendo y Calvin mostraba poco interés en la vida de su hijo. Marjorie sabía que la señora Brouwer intentaba animarlo a comunicarse con el niño, pero a él no le gustaba. Calvin llamaba a su relación un error de juventud hecho por estupidez e inexperiencia. Con su nueva esposa, Calvin, como Marjorie supo más tarde por conocidos mutuos, no se comportaba mejor. También le dejaba todas las responsabilidades del hogar y del cuidado de los niños a ella y volvía a engañarla. Sin embargo, no planeaba divorciarse, debía amarla de verdad. Era un padre mucho más cariñoso y amoroso con su hija que con Cody. Inicialmente, Marjorie estaba preocupada porque Cody estaba creciendo sin un padre. Se sentía mal por el niño, pero eventualmente se acostumbró y hasta pensó que era mejor para todos. La señora Brouwer también se fue alejando gradualmente de Cody y Marjorie cuando su hija Paula tuvo gemelos. Ahora era la abuela perfecta, solo para ellos.
Marjorie vivía en un apartamento alquilado y trabajaba como conductora, la única posición que podía conseguir sin educación. También trabajaba a tiempo parcial dando inyecciones a los vecinos. Ella y su hijo no pasaban hambre, y eso estaba bien. Vivían en paz, se amaban y respetaban, y no tenían que lidiar con las locuras de Calvin. Marjorie estaba contenta de tener a Cody. Era un niño maravilloso, inteligente, amable y cariñoso. Si ella llegaba tarde del trabajo, él le hacía un té caliente y a veces hasta le cocinaba panqueques. Era agradable sentir tanta atención. Marjorie a veces se sentía triste porque no podía darle a su hijo lo que quería, juguetes caros, viajes o fiestas de cumpleaños en centros de juegos infantiles. Su hijo merecía lo mejor. Se esforzaba tanto, le iba bien en la escuela y ayudaba con las tareas del hogar. Pero tal vez algún día las cosas mejorarían. El sueño de Marjorie de terminar sus estudios seguía vivo, pero no ahora. Más tarde, por ahora, tenía que mantener a su hijo y ganar dinero. No era el momento para estudiar. Parada de estación de tren, pronto una voz anciana sonó sobre el oído de Marjorie, arrancándola de sus pensamientos y recuerdos. Una anciana con un chal abultado estaba frente a ella, mirándola con curiosidad. Marjorie miró afuera y se orientó. Después de una parada, respondió a la anciana pasajera. «Gracias, hija». Marjorie sonrió. Ni siquiera su madre la había llamado así. Marjorie echó un vistazo alrededor del salón. Un joven con un abrigo de piel de oveja, a quien Marjorie había notado antes, también se estaba preparando para salir. Se levantó de su asiento y se dirigió hacia la salida. Marjorie lo admiró involuntariamente. ¡Qué hombre tan guapo, como de una película o de otra vida, no tan gris y aburrida! De repente, Marjorie notó su billetera de cuero al lado de donde había estado sentado. Debía haber mucho dinero en ella. El hombre daba la impresión de ser adinerado. Si Marjorie se hubiera quedado callada y tomado la billetera para sí, habría resuelto todos sus problemas financieros para los próximos meses y el hombre probablemente no extrañaría la suma. Pero por supuesto, Marjorie no podía hacer eso. Tú dejaste caer tu billetera, dijo, mirando a los ojos ligeramente tristes del hombre. Él se dio la vuelta lentamente, recogió la billetera y luego miró a Marjorie con interés. Había una sorpresa genuina en sus ojos, una sonrisa encantadora jugando en sus labios. Gracias, dijo. Muchas gracias. De nada, Marjorie se encogió de hombros. Le gustaba este hombre. Tenía un rostro abierto y brillante. ¿Y tú, trabajas en esta ruta todo el tiempo?, el hombre preguntó de repente. Sí, dijo Marjorie, confundida. Entonces te veré de nuevo. Diciendo eso, el hombre salió por las puertas abiertas del autobús. Se quedó en la parada de autobús y saludó a Marjorie, quien sonrió felizmente. Algo extraño estaba sucediendo, pero muy agradable. No, ella había recibido cumplidos de pasajeros masculinos antes. Algunos lo hacían sutilmente y con delicadeza, otros con rudeza, con insinuaciones obvias de continuar la relación. Pero nadie había impresionado tanto a Marjorie como este hombre. Realmente esperaba que no la estuviera engañando y que se volvieran a ver. Ryan tenía suerte de tener a sus padres. No era solo que ambos fueran exitosos, su madre dirigía un departamento en un gran banco y su padre poseía una cadena de restaurantes. Sus padres siempre entendían y apoyaban a su único hijo, escuchaban sus ideas, le daban consejos sin imponerse y se interesaban en la vida de Ryan. A pesar de su carga de trabajo, eran verdaderos amigos, los tres. Viajaban mucho y a menudo organizaban vacaciones solo por diversión. El único sueño de Ryan que sus padres nunca realizaron fue darle un hermano. Ryan quería sentirse como un hermano mayor, tener un compañero de juegos, un amigo cercano. Quería que su equipo fuera más grande y fuerte, pero no resultó. Más tarde, Ryan supo que él mismo había llegado a la vida de sus padres con gran dificultad.
Tenían algunos problemas de salud y los médicos incluso les advirtieron que podrían no tener un hijo propio. Pero al final, Ryan nació. El niño creció rodeado de amor, cuidado y aceptación. Sus padres trataron de no malcriarlo, querían criarlo para que fuera decidido e independiente. Su padre solía decir que estas cualidades eran cruciales para un hombre. Durante sus años escolares, Ryan se centró en sus estudios. Su padre lo inscribió en un gimnasio privado, donde la educación no era barata pero todas las materias se enseñaban a un alto nivel. A Ryan le gustaban la física, la informática y las matemáticas. Al llegar al quinto o sexto grado, se dio cuenta de que quería ser programador y persiguió su sueño con firmeza y confianza. Sus padres lo apoyaron en todos sus esfuerzos. Los compañeros de Ryan se enamoraban, sufrían de amores no correspondidos o salían en citas, pero él permanecía indiferente a las relaciones románticas durante mucho tiempo. No le interesaban los juegos románticos, pero en su primer año en la universidad técnica, Ryan se enamoró. Se enamoró de todo corazón y se apegó a la chica con toda su alma. El objeto de su afecto no era una compañera de estudios, sino una chica que vendía perritos calientes y café en el buffet de la universidad, Tiffany Young. Con su sonrisa, cabello rojo y ojos verdes, ella le recordaba a un elfo de cuento de hadas. Al principio, Ryan no entendía lo que estaba pasando. ¿Por qué corría a su puesto en cada descanso? ¿Por qué elegía caminos que pasaban por su lugar de trabajo? Luego lo comprendió, era su primer amor. ¿Pero qué debía hacer al respecto? Ryan comenzó a hablar con Tiffany más a menudo, haciendo bromas con ella. Ella se involucraba en la conversación con facilidad e incluso parecía feliz por ello. Su comportamiento animaba a Ryan, él entendía que debía dar el primer paso, pero no se atrevía. Tenía miedo de que solo pareciera que a Tiffany le gustaba, de que ese fuera solo su modo habitual de comunicación. ¿Y si Ryan la invitaba a dar un paseo y ella se negaba? Ryan era inexperto en estos asuntos y, además, le gustaba tanto, ella despertaba sentimientos tan fuertes en el que tenía miedo de hacer algo mal y estropearlo todo. Ryan vivía en un apartamento cerca de la universidad, alquilado por sus padres. Ellos estaban contentos de que hubiera ingresado a la universidad famosa por su cuenta y lo apoyaban en todo lo posible. Ryan estudiaba mucho e incluso intentaba trabajar a tiempo parcial, aceptando pedidos privados para escribir programas de aplicaciones. Lo estaba haciendo bastante bien, parecía que no había lugar para el romance en su vida. Pero los pensamientos sobre Tiffany siempre llenaban su cabeza. Un día, ella dio el primer paso. Lo llamó en el pasillo y le pidió ayuda para llevar una caja de productos no vendidos al refrigerador del sótano. Ryan aceptó con gusto, caminaron juntos hablando. La conversación fluía fácilmente y de manera casual, como si Ryan y Tiffany se conocieran desde hace años. Tiffany era simple, natural y muy agradable. Ryan admiraba su rostro limpio y hermoso y sus movimientos gráciles. Ella hablaba principalmente, él intentaba sonreír e insertar líneas cortas en los momentos adecuados. Luego, de repente, Tiffany se torció el tobillo y comenzó a caer. Ryan la atrapó al instante, ella se apoyó en él. Fue un momento maravilloso. Y luego Ryan ni siquiera supo cómo ocurrió, pero se besaron. La felicidad repentina lo mareó. Nunca había experimentado emociones tan fuertes, ni siquiera cuando saltó desde un puente alto a un lago en Italia, ni siquiera cuando un piloto de avión privado le permitió tomar los controles durante unos minutos. Estoy tan feliz, sonrió Tiffany, alejándose un poco, tan feliz de que resulta que tú también me gustas. Ryan la miró, con los ojos abiertos de sorpresa. Poco a poco se dio cuenta de que ella había cuidado de él todo este tiempo. Tiffany luego admitió que lo había notado desde el principio y le había gustado a primera vista. Ella derramó elogios, algunos sobre la apariencia de Ryan, otros sobre su comportamiento, su forma de hablar y sus movimientos. Comenzaron a salir. Para Ryan, todo era nuevo, citas, besos, mensajes románticos.
De alguna manera, logró equilibrar las reuniones con su chica favorita, el trabajo y los estudios, probablemente porque sus sentimientos lo inspiraban, dándole fuerza y energía. Tiffany se mudó rápidamente con él. Ella era de un pequeño pueblo provincial, no conocía a su padre, su madre trabajaba como limpiadora, manteniendo a Tiffany y a su hermana menor discapacitada. Después de la escuela, Tiffany entró a una escuela de confitería, pero no la completó. Ella lo abandonó y vino aquí para ganar dinero. Necesitamos dinero, dijo Tiffany, y mi hermana necesita medicinas, y mamá no gana mucho. Así que vine aquí, las ganancias son bastante diferentes. Ryan sentía tanto lástima como admiración por la fuerza y la determinación de Tiffany. Él nunca había enfrentado problemas como esos, la enfermedad de un ser querido, la falta de dinero, la necesidad de salir de las dificultades financieras por su cuenta. Tiffany había crecido en un mundo completamente diferente. No obstante, se convirtió en la persona más cercana y querida para Ryan. Él la ayudó, cocinaba cenas deliciosas si ella llegaba tarde del trabajo, le hacía regalos solo para ver su sonrisa feliz y transfería dinero a su tarjeta. Él veía cómo ella tomaba trabajos a tiempo parcial y trabajaba hasta tarde para mantener a su madre y su hermana. Tiffany siempre le agradecía sinceramente y Ryan a veces se sentía avergonzado por ello. Pasaron varios años. Ryan ya estaba pensando en proponerle matrimonio a Tiffany. Ella había insinuado que no le importaría convertirse en su esposa, pero él quería terminar la universidad primero y luego formar una familia. Aún le quedaba un año de estudio, un periodo considerable. Sus padres también le aconsejaron no apresurarse, especialmente su madre. A ella no le gustó Tiffany desde su primer encuentro, aunque Ryan pensó que ella se comportó de manera impecable durante su cena en el restaurante. ¿No ves que es una piraña típica, una cazadora de pretendientes ricos?, dijo la madre de Ryan después. Ni siquiera llegaste a conocerla mejor, discutió Ryan. He visto todo lo que necesito ver. Ella no es adecuada para ti. Durante mucho tiempo, Ryan pensó que su madre estaba actuando como una típica suegra, de las que se cuentan leyendas y chistes. Pero solo un par de años después, Ryan se dio cuenta de que su madre tenía razón. Su intuición no le había fallado. Tiffany se convirtió rápidamente en la persona más cercana a Ryan. Él confiaba en ella y estaba dispuesto a hacer todo por ella. Le parecía que Tiffany sentía lo mismo, al menos, a menudo hablaba de sus sentimientos y le aseguraba que nunca había experimentado algo así con nadie más. Ryan se sentía complacido y no veía otro futuro que no fuera formar una familia con la mujer que amaba. Pero Tiffany tenía problemas. A menudo lloraba porque la condición de su hermana empeoraba constantemente y necesitaba medicamentos cada vez más caros. Ryan la ayudaba, él tenía un ingreso estable y sus padres le transferían dinero cada mes. No le costaba mucho apoyarla, y el corazón de Ryan siempre se llenaba de pena por su amada, que tenía que soportar tanto. Tiffany trabajaba mucho y no llegaba a menudo a casa por la noche. A Ryan no le gustaba que ella tuviera que trabajar tan duro, pero Tiffany insistía en que no podía cargarle toda la responsabilidad a él y que tenía que ganar dinero para su familia, y seguía trabajando incansablemente. Y entonces, un día, Ryan escuchó una conversación. Había llegado a casa antes de lo habitual. Ryan abrió la puerta con su llave y se dio cuenta de que ella estaba en casa. Su voz venía del dormitorio. Estaba hablando con alguien por teléfono. Ryan pensó que la sorprendería entrando de repente, pero se sorprendió a sí mismo porque de repente escuchó las palabras de Tiffany: cariño, sabes que solo estoy con él por dinero. Mi amor eres tú, dijo al teléfono con una de sus voces más delicadas. Por supuesto, él nos mantiene a ti y a mí, y deberías estar agradecido con él. Al menos, las últimas palabras las dijo en broma. Tiffany y su interlocutor invisible rieron juntos. Lo hará, le diré que mi ficticia hermana Ángel necesita una operación. Se desvivirá, pero conseguirá el dinero. Lo conozco, hará cualquier cosa por mí.
Ryan se quedó helado en la puerta, asombrado. Tiffany lo estaba engañando, lo había dicho claramente ahora. Conseguirá el dinero, no te preocupes. Sus padres son ricos, te lo dije antes. Pagaremos nuestras deudas y quedará dinero. Le cobraré lo suficiente para cubrir todo. Le diré que Ángel necesita una operación cara. Lo he estado preparando para eso durante mucho tiempo. Ante estas palabras, Ryan no pudo soportarlo y entró en la habitación. Tiffany lo miró sorprendida. No sabía qué había oído o cuánto tiempo había estado él bajo la puerta, pero por la cara de Ryan, pareció adivinarlo todo. Te has equivocado, comenzó. Me doy cuenta de cómo puede haber sonado, pero escúchame. Ryan escuchó. No podía romper esta relación tan fácilmente, significaba demasiado para él. El chico le dio una oportunidad para justificarse. Tiffany trató de salir del problema, mintiendo e inventando cosas sobre la marcha. Pero Ryan vio las mentiras y la insinceridad. Ojalá pudiera creerle, agarrándose a un clavo ardiendo como un hombre que se ahoga, pero no funcionó. Rompieron. Ryan la echó esa misma noche. Fue doloroso hacerlo, pero quedarse juntos, ver sus ojos y reflexionar sobre cada palabra que decía, fuera verdad o no, era demasiado difícil, simplemente insoportable. Al final, Tiffany le dijo a Ryan lo que realmente pensaba de él. Confesó lo repugnante que era fingir estar enamorada de él. Describió en detalle lo aburrido, predecible y limitado que era. Incluso admitió que tenía a alguien a quien realmente amaba, y Ryan, él solo era un medio para resolver sus problemas financieros. Fue doloroso hasta el punto de que sus ojos se oscurecieron, su respiración se interrumpió y sintió un zumbido en los oídos. Ryan no experimentó esta traición y después de lo sucedido, dejó de confiar en las personas, especialmente en las chicas. Ahora cada una de ellas le parecía una persona mercantil que solo pensaba en cómo explotar a alguien por dinero. Como hijo de padres ricos y un buen asalariado, era especialmente un objetivo para estas mujeres. Si una chica no ocultaba sus intenciones, dejando claro que estaba interesada en el dinero, el estatus y los regalos, Ryan lo consideraba una virtud. Al menos era honesto. Aquellas que fingían estar enamoradas, mostrando admiración, Ryan las despreciaba y evitaba. Por supuesto, tenía romances, pero solo aquellos en los que todo estaba claro. Él proporcionaba dinero, restaurantes, regalos y viajes, ella proporcionaba belleza, amor y atención. Era una cooperación mutuamente beneficiosa. Lo único que faltaba era un contrato oficial. Ryan no confiaba en nadie tanto como había confiado en Tiffany. No quería ser utilizado ni engañado de nuevo. Sus amigos a menudo lo llamaban cínico y frío. Pues bien, que así sea. Pero nadie más lastimaría su corazón, le causaría dolor ni lo haría caer fuera de la vida por mucho tiempo. No, Ryan no quería ser vulnerable nunca más. Ryan tenía un trabajo en una gran empresa, adquirió su propio apartamento, un coche caro y una cuenta bancaria sólida. Tenía amigos y, cuando era necesario, mujeres. Tal vida le sentaba bastante bien. Viajar, su trabajo favorito y la gente interesante lo rodeaban. Algo, por supuesto, faltaba. Quería una persona sincera, amorosa y cariñosa a su lado. Quería una familia y niños. Pero eventualmente, el hombre se convenció de que eso no era para él. A menudo visitaba su ciudad natal para ver a sus padres, que no rejuvenecían con los años. Durante estas visitas a su ciudad natal, Ryan se encontraba con su amigo de la infancia Jay. Se habían conocido en una clase de karate hace muchos años y habían estado en contacto desde entonces. Jay y Ryan a menudo discutían. Jay sabía lo que le había sucedido a su amigo cuando aún era estudiante y sabía acerca de Tiffany. Pensaba que era un accidente y aseguraba a Ryan que la situación lo había traumatizado, haciéndolo ver solo depredadores codiciosos a su alrededor, lo cual no era cierto. ¿Quién me querría sin mi dinero?, preguntó Ryan.
Siempre hay muchas mujeres a mi alrededor, pero solo necesitan una cosa. Lo he visto 100 veces. Créeme, tienes muy baja autoestima, dijo Ye con reproche. ¿De verdad piensas que no tienes nada que amar excepto tu dinero? No soy yo el problema, son ellas, las mujeres. Todo lo que quieren de los hombres es dinero. Si eres un pobre, vete al diablo, ni siquiera te hablarán. Hagamos una apuesta, Ye se emocionó de repente. Finge ser pobre e intenta conocer a alguien, digamos, en la calle o en el autobús. Verás lo que pasa y te darás cuenta de que estás equivocado. Estúpido, no tenemos 16 años. Bueno, ¿cómo puedo convencerte entonces? Si no funciona, entonces yo estaba equivocado y tú tienes razón. Y si funciona, entonces ganamos los dos. ¿Qué piensas? Ryan pensó por un momento. Era una idea extraña, infantil incluso, pero ¿por qué no? Waya ya quería demostrar que estaba equivocado. Decidieron no posponer el experimento. Al día siguiente, Ryan se encontró en un autobús por primera vez en muchos años. Sí, las condiciones estaban lejos de ser cómodas. Desafortunadamente, solo había ancianas en el autobús, no puedes encantarlas, ¿verdad? Claro, Ryan no tenía prisa por bajarse del autobús. Era agradable conducir por la ciudad, sin tener que seguir la carretera, sino admirar las vistas desde la ventana. Ryan sintió algo pacífico en esta experiencia. Decidió ir al centro de la ciudad y encontrar su café favorito, donde solía ir con sus compañeros de clase durante los años escolares. A menudo se sentaban en una mesa en la esquina, riendo y comiendo pizza. Fue un tiempo feliz, parecía que había muchas cosas interesantes, brillantes y emocionantes por delante. Ryan se levantó de su asiento y se dirigió a la salida. Luego, una joven, la conductora, lo miró y dijo que parecía haber dejado caer su billetera. Ella tenía grandes ojos azules abiertos y un rostro bonito. Ryan se dio la vuelta, sorprendido de haber dejado caer su billetera. La conductora podría haberse quedado en silencio y quedársela para sí misma, ya que estaba claro que había dinero adentro, pero no lo hizo. ¡Qué excepción a la regla! Quizás Ye tenía razón. Ryan quería decir algo agradable a la conductora, pero no se le ocurrieron las palabras adecuadas. El conductor no esperaría, cerraría la puerta y el autobús seguiría adelante. ¿Siempre trabajas aquí?, preguntó Ryan. Sí, respondió ella. Entonces, te veré de nuevo. Ryan le sonrió a la mujer y saltó del autobús, que ya estaba resoplando impacientemente, preparándose para partir. Estas palabras salieron de sus labios como si fuera de forma natural. Ni siquiera tuvo la oportunidad de pensarlas y se alegró de que fuera así. Sí, definitivamente volvería a encontrarse con esta mujer. Ella tenía unos ojos tan increíbles. Al menos deberían hablar. Ryan realmente quería conocerla mejor. Fue una sensación extraña, increíble y muy agradable. Y si no hubiera sido por el incidente con la billetera, probablemente no le habría prestado atención. Ryan encontró a Marjorie al día siguiente. No tenía prisa por ir a ningún lado. Hablaron un poco y se conocieron mejor. Al principio, Ryan no dijo la verdad sobre sí mismo, presentándose como un empresario en quiebra con deudas enormes. Marjorie también tenía muchos problemas en su vida, pero encontró la fuerza para simpatizar con él e incluso se ofreció a ayudarlo. Comenzaron a salir. Ryan no lo ocultó por mucho tiempo y rápidamente le admitió a Marjorie quién era realmente. Al principio, ella se tensó un poco y lo regañó. Ryan tuvo que hacer un gran esfuerzo para explicarle a Marjorie que alguien tan sincero y honesto como ella no era fácil de encontrar. Recientemente, Marjorie y Ryan se casaron y decidieron ir de viaje. Marjorie y su hijo verían el mar por primera vez, y Ryan tenía la intención de hacer de este viaje algo inolvidable para ellos. El hombre ya no dudaba de su elección y se sentía feliz.